apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí estás tú, Señor, presente, aleluya. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Me dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me
contar ahí, vamos a ver. Vamos a saltarnos hasta el Segunda de Reyes, capítulo 22, ¿ok? Hasta allá vamos. Regularmente nos habíamos quedado, es más, le voy a decir el secreto ratito así. Nos habíamos quedado, habla de Segunda de Reyes 14. Ahí hablan, ¿ok? Y luego pueden sentarse. Ya pueden estar todos unos ahí, siéntense, luego voy a ir dando lectura ahorita. Segunda de Reyes 14, ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? Pueden sentarse, Segunda de Reyes 14, ahí nos habíamos quedado, pero del 14, hermanos, al 22, puros reyes. Yo le llamo los puros reyes vacilantes que están en el trono. Uno duran 2 meses, otros 4 meses, otros 5 años, otros más 30 años, pero son reyes vacilantes que van y vienen. Del 14 al, como le digo, al capítulo que estoy predicando, al capítulo 22, puros reyes. Ahora, de un capítulo a otro, no crea que son, pues aquí no hay nada, hay unos cuantos textos, ¿verdad? Pero a veces de un capítulo a otro estamos hablando de 50 años. A veces de un capítulo a otro, fíjese, estamos hablando en la Biblia de 400 años. A veces de un texto a otro en la Biblia estamos hablando de 100 años. ¿No? A veces de un capítulo a otro, de un texto te saltas al otro, está hablando de 50, 40, 100, hasta 400 años. ¿Amén? Así de que del 14 al capítulo 22, muchos reyes vinieron sobre Judá y sobre Israel y reinaron. Amén. Así de que yo no quise enumerar y hablar sobre cada uno de estos reyes. Lo que sí quise hacer es de 14 al 22, dar una pasadita y nomás hablar de los reyes buenos. Los reyes que hicieron algo positivo. Entonces, si agarro este capítulo 14, voy a hablar sobre este rey que sí fue bueno. El rey, capítulo 14, capítulo 14, Segunda de Reyes 14, versículo 1. Segunda de Reyes 14, 1, ¿verdad? En el año segundo de Joás, hijo de Joacán, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Y lo dice el 3, ¿qué dice? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David dice que su padre. ¿Okay? Miramos en el 14 al primer rey, hubo varios, pero estoy enumerando los que más o menos fueron buenos. ¿Amén? Este dice que se hizo lo bueno, pero no como David dice que su padre. ¿Ok? Le damos vuelta hasta el capítulo 15. En el capítulo 15 encontramos otro. El 15, en el año 27 de Joroam, rey de Israel, que comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías. Y dice 3, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había ¿qué? Hecho. Dice, en el capítulo 15, dice que este rey también hizo lo bueno delante del Señor. Todo iba bien, hasta que cometió un error. ¿Cuál fue su error? El 5 dice, mas Jehová hirió al rey ¿con qué? Con lepra. ¿Sabe por qué? Ahí no dice, pero en Crónicas dice por qué lo hirió. Dios lo hirió con lepra porque él quiso ofrecer sacrificio a Jehová. Y holocausto, cuando era un trabajo que era solamente ¿de quién? De los sacerdotes. ¿Ven? Él entró al lugar santo y quiso ofrecer sacrificio y holocausto al Señor. Y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, porque eso solamente está destinado a los sacerdotes y los levitas. Y el terco. Y cuando estaba haciendo eso, dice que de repente su frente se llenó de lepra, ¿no? Y le dijeron los sacerdotes, sal inmediatamente de aquí. Y él se apresuró a salir de la presencia del Señor porque supo que Jehová lo había castigado. Entonces hizo lo recto ante la presencia del Señor, pero cometió un error. ¿Qué hizo qué? Algo que estaba solamente destinado a hacer los levitas y los sacerdotes. ¿Amén? Ese es el 15. Ahora el 16, capítulo 16. A ver si vamos ahí. El 17, en el 16 no llamamos ninguno, creo. No. Al 17 sí. No, el 17 no hayamos ninguno que hizo bueno, pero si hay algo importante en el capítulo 17, dice, en el año 10º del rey Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar
Oseas, hijo de Elá, en Samaria, Israel, y reinó 9 años. En el capítulo 17 encontramos algo. La caída de Samaria y el cautiverio de Israel. En el capítulo 17 lo que pasó es que con tanto pecado, el pueblo de Israel fue esclavizado, llevado cautivo. ¿Amén? Ahora hay algo que muy importante en el capítulo 17, nomás quiero resaltar. En el capítulo 17 lo que pasa es que el pueblo de Israel es llevado cautivo. Las tribus de Israel son llevadas esclavizadas, cautivas. Aquí en el capítulo 17 es donde muchos dicen que se perdieron las 10 tribus de Israel, ¿no? Muchos dicen que los anglosajones americanos son una de las tribus perdidas de Israel, ¿no? Pero el apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, cuando escribe, dice que él escribe a las 12 tribus de Israel. O sea, en el Mateo, en el Nuevo Testamento, Santiago dice que no están perdidas, porque él escribe a las 12 tribus, dice que de Israel. Amén. O sea, para Santiago, en el Nuevo Testamento, no están perdidas. Para muchos investigadores y estudiosos, o gente que le mete, ¿cómo se dice?, de más a la Biblia, dicen que en el capítulo 17 es donde se extraviaron a lo mejor las 12 tribus. Y sí es cierto que muchos se extraviaron porque regresaron, aquí anoté el nombre, regresaron como 65,000 judíos de las tribus que fueron esparcidas, de las 10 tribus que fueron esparcidas, eran millones. Y regresaron solamente, después de que regresaron, retornaron 60,000, retornaron y sigue retornando todavía ahorita. Pero la mayoría muchos quedaron esparcidos, amén. Pero muchos dicen que aquí fue donde se perdieron esas tribus, amén. Pero como le digo, cuando el apóstol Santiago escribe, él escribe a las 12 tribus de Israel, para él no están perdidas, amén. Como quiera que sea, pues la Biblia dice que donde quiera que estén, hay una profecía que dice que él juntaría a los judíos como la gallina junta ¿a qué? A sus polluelos, que donde estuvieran esparcidos él los iba a ¿qué? A traer y a juntar, porque son su pueblo, son la niña de los ojos del Señor, amén. Eso nada más resalto del capítulo 17 y del capítulo 19 también pasa algo sorprendente, porque habla de la enfermedad de Ezequías. Este rey Ezequías que cayó, dice que muerto de enfermedad. En aquellos días, dice 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías y dijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás, y dice ¿qué? Y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de mí, ¿no? En el 20 encontramos a rey Ezequías que está sentenciado a morir y que va a morir. Sin embargo dice que él clamó al Señor, Dios tuvo misericordia y le aumentó 15 años más de vida. ¿Se acuerda que clamó al Señor y Dios le dijo que le iba a dar 15 años más de vida? Ese es el que encontramos en el 20 y en el 21, no, pero en el 22 encontramos otro rey que hizo lo recto, dice el 22. Bueno, pues es el que estoy hablando ya, ¿no? 22. Y ahora sí voy a leer. Cuando Josías comenzó a reinar era de ¿qué? 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía. El 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha, dice ¿qué? Ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalías, hijo de Masulén, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta, que lo pongan en la mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán,
viniendo luego el escriba al rey Safán, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglar la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Alcías me ha dado un libro. Y leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Le decía yo que estaba medio preocupado por cómo iba a predicar estos capítulos, pero mire, ya los resumimos hasta al 22 y resaltamos nomás los más importantes. Todo el libro de los reyes, si quiere más datos, usted tiene que leer el libro de Crónicas, y ahí da más detalles sobre lo que yo estoy predicando. Amén. Entonces este es un resumen del reinado de Josías. Amén. Dice, cuando Mesías empezó a reinar, dice que era de 8 años y reinó 31 años. Y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David, dice que su padre, sin apartarse a izquierda ni a qué, ni a derecha. Qué hermoso eso, ¿no? Dice que a los 8 años comenzó a reinar. Obvio que tenía tutores y gente que le cuidaba y lo asesoraba, y eran buenos asesores, porque dice que a los 8 años empezó a reinar, pero no se apartó ni a diestra ni a siniestra de los caminos de David su padre, de los caminos de ¿quién? Del Señor. Ahora, este reinado del rey Josías ya había sido profetizado por los profetas anteriormente. Una vez un rey estaba adorando en los lugares altos, creo que estaba adorando ídolos. Entonces llegó el profeta de Dios y le dijo que el Señor iba a levantar un rey, Josías, el que iba a acabar con la idolatría, con los ídolos. Y el rey le dijo: ¿qué señales hay de eso? Y le dijo: mira, vas a mirar cómo se destruyen esas imágenes que estás adorando, ¿no? Y hubo un milagro y las imágenes fueron destruidas, ¿no? Y de esa forma selló Dios la profecía de que iba a levantar un restaurador o un reformador nuevo que iba a traer un avivamiento, y estaba hablando precisamente de Josías. Josías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, no se enfoca tanto en la edad, que tenía 8 años. A veces yo veo, a veces hay unos videos, ¿no?, de los niños predicadores. Muchos de los niños predicadores han terminado. ¿Por qué? Porque son a veces manipulados, ¿no? Alguien los manipula para que hagan esto, actúen así, o así, ¿no? Ahora no estoy en contra de eso, porque de hecho yo desde niño predicaba la palabra del Señor. Pero no tenemos que poner el enfoque sobre un niño que predica, o un joven que predica, o un viejo que predica, o un anciano que predica, o un minusválido que pone manos sobre los enfermos de milagros, o una persona que tiene alguna cosa, X cosa. No poner la mirada en el hombre. La mirada tiene que estar puesta en ¿quién? En el Señor. No en el misticismo de aquella persona. La mirada tiene que estar puesta sobre ¿quién? Sobre el Señor. Muchos ministerios son tirados. Muchos ministerios son aplastados por eso, precisamente a veces. ¿Por qué? Porque la gente pone y dice: ¡ah, qué hermoso predicaste! Y desde ese momento le diste la torre, porque aquel hombre se sintió ya. ¿Entiendes? O un joven que predica primero: ¡ah, qué hermoso! No, predicas tremendo. Y ya le subieron el ego por arriba y ya lo hicieron trizas. ¡Qué hermoso cantaste! Eres un experto en esto. Y ya iba bien, pero alguien metió la mano y se lo tumbó. Dijo el predicador Billy Graham, cuando le decían así: qué hermoso predicaste, decía: eso lo tomo como una papa caliente y se la paso a otra persona rápido. La humildad, sobre todo. Amén. Y entonces aquí no se enfoca que él empezó a reinar de 8 años. Fíjese, el enfoque es: y sirvió a Jehová de corazón. El enfoque es: hizo lo recto delante de Jehová, como David, dice que su padre. No se apartó ni a diestra, dice que, ni a siniestra. Ese es el enfoque. No la edad, que era un niño. No que empezó a reinar muy joven. Ese no es el enfoque. No es el enfoque de su papá, ni su mamá, ni los tutores. El enfoque es que agradó ¿a quién? Al Señor. El enfoque no es la personalidad. Aquí el enfoque es que no se apartó del Señor. Puso su corazón en el Señor. No se apartó a izquierda ni a derecha, sino se mantuvo firme en las cosas del Señor. Ese es el enfoque. Y ahí dice la palabra.
Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha, dice que ni a izquierda. Ese es el enfoque. Y luego dice ahí, dice que el rey Josías ordenó a su escriba y al sacerdote Alcías que recogieran el dinero del templo, que se levantaba en el templo, para reparar el templo, para reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque otra vez el templo se había quedado olvidado. Entonces lo que está haciendo el rey Josías es hacer lo que hizo aquel otro rey. ¿Se acuerda aquel otro rey que también habló con los sacerdotes del templo? Le dijo que lo remodelaran, que lo restauraran nuevamente, que recolectaran el dinero para restaurar el templo. ¿Se acuerda aquel que otro rey? Él está haciendo casi lo mismo que ese otro rey, mandando que se restaure otra vez la casa del Señor. Pero no solo que se restaure, sino él está yendo más a fondo. O sea, su corazón está enamorado de Dios. Quiere tener un encuentro con Dios. Porque dice que aunque era niño, no se apartó. Anduvo en los caminos de David, ¿qué? Su padre. No solo había un deseo de restaurar la casa del Señor, sino él mismo ser un adorador en la casa del Señor. Sino él mismo convertirse en una persona que ama de veras al Señor. O sea, va más allá, ¿no? Hay gente que me ha dicho, cuando viene lo difícil, lo duro, la prueba, la enfermedad, muchos me han dicho, hermano, ya voy a comprar una Biblia, ahora sí voy a comprar una Biblia. Consíganme una Biblia. ¿Dónde puedo conseguir una Biblia? ¿Sabes qué? Diles que ahí en Amazon nomás le pongan en la Google, Biblias. Porque si realmente tienen un deseo, van a comprarse una Biblia donde la hayan. Pero si va más allá del deseo, ¿sabes qué van a hacer? La van a devorar, van a empezar a leerla. Y si realmente están enamorados, van a acudir a una iglesia. No solo a esta, cualquiera, pero van a acudir a una iglesia. Pero cuando hay un deseo, de veras de corazón, nada te detiene, nada te amarra. Así que él no tenía solo un deseo, no dijo, reconstruir la casa del Señor. No, él tenía un deseo, o sea, quiero ir a la casa del Señor. Quiero que se presentara en la casa del Señor. Tengo un deseo de estar en la casa del Señor. Amén. Y ordenó que arreglara la casa del Señor. Pero cuando estaban arreglando la casa del Señor, entonces el escriba, el sacerdote encuentra, dice, el libro de ¿quién? De la ley. El libro de la palabra de Dios. El Deuteronomio tal vez. Y lo hallan, el sacerdote dice. Y cuando llega el escriba le dice, ven para recoger los fondos del templo, el rey ha ordenado. Y le dice, aquí están los fondos del templo. Llévalos al rey. Y también hallamos este libro, todo empolvado el libro. Y va el escriba y le dice al rey Josías, fíjese, las prioridades. Mira, rey, el sacerdote recabaron el dinero, todo el dinero lo recabaron y aquí está el dinero que se juntó. ¿Qué sabe, no? Y hallaron un libro polveado ahí, ¿qué sabe qué será? ¿Hasta dónde estaba olvidada la palabra del Señor? Como esa gente que dice, tengo una Biblia, me la regaló mi tatarabuela, sí, está toda polveada. Y ahí nos la abrió el pastor o el ministro, alguien que leía, nos la abrió en un salmo y ahí la tenemos 20 años, tiene 30 años en el Salmo 91, en el 23 ahí. Polveada. Es más, ya hasta tiene, ¿cómo se llama? Se sacaron los frijoles. ¿Cómo? Polilla ya, apolillada. Una reliquia ya. Pero no hace efecto en sus vidas, ni hace efecto en sus familias, ni personalmente, porque la palabra necesita ser leída, meditada, pensada, saboreada, para que haga un efecto en nuestras vidas. Este libro, y le dijo el rey, a ver, léelo. Cuando el escriba empezó a leer, dice que el rey cayó postrado ante el suelo, rasgó sus vestiduras, en señal de que, o sea, diciendo, qué miserables hemos sido, qué malagradecidos hemos sido, porque hemos abandonado la palabra del Señor. Por eso estamos así, somos unos miserables, porque hemos ponido empeño en tantas cosas, pero nos hemos olvidado de lo importante, de lo más esencial, que es la palabra ¿qué? Del Señor.
Qué tremendo, ¿no? Y lo leyó y cayó postrado el rey. Rasgó sus vestiduras. Porque había encontrado el libro de la ley. Ahora, es posible que el rey tuviera una copia del libro de la ley, porque era una obligación que cada rey tenía que tener una copia del libro de la ley. Parece como le había dicho Dios a Josué: nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guarde, te cuide y haga prosperar ¿qué? Tu camino. Nunca se aparte de tu boca este libro ¿qué? De la ley. Era la orden para todos los profetas de Israel, para todos los reyes, para todos los líderes de Israel. La orden era: nunca se aparten de su boca este libro de la ley, sino que tenían que meditarlo de día y de noche, para que todo lo que hicieran, hiciera prosperar su camino y todas las cosas les salieran ¿qué? Bien. Y sería mi consejo para ustedes también, para sus hijos, y para sus familias, y para el país, y para una nación, y para todo aquel que quiere andar en los caminos del Señor. Es: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te cuide, para que te guarde, para que haga prosperar tu camino, y para que todas las cosas te salgan ¿qué? Bien, no apartarse. Esa era la orden para los reyes. Así que era posible que Josías tuviera una copia del libro de la ley. Ahora lo hallaron, dice que ahí en el templo. Entonces el 8, entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo Safán, se lo leyó al rey y dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero. Y el 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Elías me ha dado un libro, y lo leyó delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dijo: vayan y pregunten a Jehová por mí. Cuando leyó el libro de la ley, se rasgó y se humilló y dijo: qué miserables somos que nos hemos olvidado del Señor. Amén. Ahora, es posible que el rey tuviera una copia, o debía haber una copia del libro de la ley ahí en el templo, cerca del arca. Porque de acuerdo a Deuteronomios, cuando Moisés terminó de escribir el libro de Deuteronomios, entonces ordenó a Aarón, a los sacerdotes, que pusieran una copia del libro de la ley cerca, a un lado del arca. En el arca del pacto estaba un poco de maná que cayó del cielo. Estaba, ¿qué más? La vara de Aarón. Como dice ahí Hebreos, dice Hebreos 9:4, que en el altar del incienso y en el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas, dice que, del pacto. Ahí donde estaba el arca, así como ese cofre que tenemos ahí, ahí estaba en una vasija de oro, un poco de maná, la vara de Aarón que retoñó, la tabla de los 10 mandamientos, y a un lado dice que estaba una copia del Deuteronomio, del libro ¿qué? De la ley. Así que eso es lo que había, y encontraron esa copia del libro de la ley. Ahora yo dije que cada rey debería tener una copia, como dice Deuteronomio, dice Deuteronomio: cuando se sientan sobre el trono de su reino, y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está en la ciudad de los sacerdotes y los levitas. Lo tendrás consigo y lo leerás en todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y los estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve ¿qué? Su corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de ¿qué? De Israel. Todo rey, dice, tenía que tener una copia del libro de la ley.
para que su corazón no se quede, no se llene de orgullo por encima de quién, de sus hermanos. Así de que el rey conocía la palabra del Señor. Y Deuteronomio dice que no solo el rey tenía que conocer la palabra, sino que la ley debería ser leída al pueblo, en las asambleas, en público, esparcirla por las demás tribus, por los demás pueblos, por las demás casas, esparcir la palabra del Señor. Es como Josué, dice que labró los mandamientos del Señor en una piedra y los puso delante de todo el público para que la gente que los viera. Porque es la palabra de Dios la que trae fortaleza, aliento a las naciones. Es la palabra de Dios la que libera. La Biblia dice, conocerás la verdad y serás verdaderamente ¿quién? Libre. Alguien dice que cuando lees mucho la Biblia te vuelves loco. Y cuando lees la Biblia te vuelves demente. Sí te vuelves demente. Muchos tuvieron miedo a la Biblia y la palabra de Dios, porque de hecho la Biblia fue la que terminó con la esclavitud, ¿sabes? Aquel monje que estaba encerrado en el convento, Martín Lutero, tratando de encontrar la salvación a través de las obras, del sacrificio, de golpearse, de hacer esto. No encontró nada. Y un día le dijo a su superior que cómo encontraba, cómo tenía un encuentro con Dios, cómo le hacía. Ya me golpeé el cuerpo, me martiricé, me sacrifiqué y no encuentro paz. Le digo, te vas a volver loco, ¿sabes lo que tienes que hacer? Reúnete, enciérrate en el convento y empieza a leer el libro que está ahí, porque la Biblia estaba amarrada con unas cadenas, porque era un libro grandísimo, una bien preta todavía, un libro grandísimo, y lo amarraban con una cadena ahí en el convento donde estaba Martín Lutero. Se encerró y empezó a leer ahí solo para encontrar la paz interior. Empezó a leer ahí el libro de Romanos. Y todo Romanos le decía que las personas son salvas solo por la fe. No por el sometimiento a Roma, no por el sometimiento al Papa, no por golpearse el cuerpo, no por tal esto y lo otro. Y empezó a ver que nada de eso lo salvaba. Que lo único que lo salvaba era creer en Cristo Jesús. Que Él había derramado su sangre para darle salvación. Y dijo, pues si aquí dice que ni esto me salva, ni esto, ni esto, ni esto, ¿qué estoy haciendo aquí? Sino que aquí dice que el justo vive solamente por la fe. Y se rebeló y salió de ahí. Y de ahí nació la iglesia protestante. El justo por la fe solamente vivirá. La persona es salva solo por Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvo sino solo a través de Cristo. Y él lo entendió. Por eso la Biblia dice, conocerá la verdad y será verdaderamente ¿qué? Libres. Cuando el sacerdote halló el libro, dijo, wow, aquí está lo máximo, y rasgó sus vestidos. Dijo, hemos encontrado la palabra, el libro de la ley. Y tanto que nos has dicho que nunca te apartes de él, para que haga prosperar tu camino y todas las cosas te salgan bien. Que meditemos de él de día y de noche. Y empezó a meditar él en la palabra. Fue más allá, sino ordenó que se leyera la palabra por todos lados, en público. Creo que en hebreo, en Crónica, dice que estuvieron como 3 días. Estuvo leyéndole la palabra de la ley a todo el pueblo. Amén. Hubo un avivamiento, la gente se empezó otra vez a enamorar de la palabra del Señor. Y es lo que pasa, ¿no? Si el papá y la mamá no se enamoran de la palabra del Señor, los hijos menos lo harán. Los nietos menos. Los bisnietos menos lo harán. Y los otros que siguen nunca habrán conocido a Dios. Dice, y lo leyó. Otra cosa que señala aquí, dice que lo leyó, ¿no? El escriba y el sacerdote iban apurados diciendo, esta fue la colecta. O sea, la prioridad era la colecta. Y el rey dijo, que un lado de eso, la prioridad es este libro. La prioridad es el libro de la ley, la palabra, dijo. Y eso es cierto. La prioridad es la palabra del Señor. ¿Acaso no dice así la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice, vendrá ¿por qué? Por añadidura. Estos hombres le llevaron primero las añadiduras, se llevaron a un lado. Esto es lo que verdaderamente importante, la palabra del Señor. ¿Acaso no le dijo así también Jesús a quién? A Marta y a quién era? María, ¿verdad? Dice que una se afanaba en los quehaceres.
Y la otra se sentó a los pies de quién? Del Señor para escuchar la palabra. Y la que se mandaban los quehaceres dijo, mira, esta está muy sentadota ahí. No te preocupa que yo ando haciendo los afanes aquí de la casa y ella está muy sentada ahí. Y Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor, ¿qué? Parte. Trabajo siempre habrá. Pero hay una cosa. La mejor parte, no importa cómo estés, es la palabra del Señor. Una cosa muy importante es que la leyó, o sea, se enamoró, empezó a leer la palabra del Señor. Lo demás fue ya en segundo término. Lo demás pasó a otro término porque habían encontrado la palabra ¿qué? Del Señor. El sacerdote rasgó sus vestiduras, empezaron un avivamiento en torno a la palabra del Señor. No un avivamiento en torno a la música, no un avivamiento en torno a la alabanza, no un avivamiento en torno a la personalidad que dirige el avivamiento o el hombre, sino un avivamiento, fíjese, muy importante, en torno a la palabra del Señor. Regularmente vemos avivamientos en torno a un artista. Hasta me han llamado personas a mí. Me llama una persona de California y me dice, hermano, Genaro, ¿cómo está? Bien. Me dijo, soy la profeta fulana. Quiero estar en su iglesia. Traigo el avivamiento del Espíritu Santo y quiero estar, y quiero llevarlo a su iglesia. Le dije, pues pase en avión porque aquí no llega. No le dije así, pero la corté. Le dije, no, pues, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Sabe quién trae el avivamiento? Es Dios. Es el Espíritu Santo. El hombre no es nada. Si fuera un niño me hubiera dicho, no quiero compartir en su iglesia solamente. Ok, bienvenida. Pero si me dice, soy la profeta de Dios, la sierva del Señor, y traigo un avivamiento para su ciudad. Fuera. Ya no me molestaba hasta que le dije que no, que así no, ya no me molesta. Pasa con otros amigos, pero aquí no. Porque no se trata de eso, no. Ese Señor es Dios. Y es un avivamiento en torno a ¿qué? A la palabra. Artistas también, a veces han llamado artistas, ¿no? Un artista me llamó un representante también. Hermano, no voy a decir el nombre del artista. Hermano Genaro, Dios le bendiga. Somos la asociación de músicos cristianos y queremos estar en su iglesia. El hermano va a decir el nombre, muy conocido, muy respetado por nosotros, por mí de hecho, pero no va a decir nombre. El hermano fulano quiere estar en su iglesia, me dijo el representante. Usted solamente tiene que aportar, hermano, $3,000. Aparte, y los discos y las ventas van a ser para nosotros, hermanos, pero usted solamente ponga $3,000. Con eso cubrimos viaje y avión. No, le dije, olvídese, ¿dónde saco yo $3,000? Le dije, ¿de dónde? No, hasta el regateé, no, pues es lo más barato. Y si me lo dejo a mí, le dije. Y por mí no se puede. No, pero no tenemos necesidad de eso. Hay iglesias que sí, ¿no? Cada rato un artista, cada rato otro artista, y otro artista, y otro artista. Y si no hay movimiento, no hay gente en la iglesia. Aquí si usted viene a la iglesia, va a venir a escuchar la palabra del Señor. Solamente, no hay otra cosa. No hay, ¿cómo se llama? Solo la palabra. Y va a haber alguien que toca. Yo, así alguien más llega y nos apoya en alabanza, así no tenemos un grupo de secundario. Pero lo primero va a ser la palabra del Señor. Si quiere un buen concierto, pues vamos a un buen concierto y pagamos por un buen concierto. Pero primero es la palabra del Señor. Dice que hay un avivamiento aquí en torno a la palabra ¿qué? Del Señor. Hubo gozo. El rey se gozó, se alegró. Y hay iglesias que así pasan, ¿no? O sea, el sacerdote y el escriba llegaron, mira, hallamos aquí está la colecta, aquí está el dinero y todo. Y al último, y hallamos la palabra. Hacer ministerio y hacer iglesias. Hay iglesias que dicen, primero son las emociones. Primero es la organización. Y tienes bien organizado todo. Yo veo iglesias así bien organizadas, ¿no? A ver, los diáconos parecen como judiciales. Están uno ahí, uno al lado y el otro al otro. El otro en una charola aquí, una placota que dice diáconos, casi en oro ahí, ¿no? Y allá de entrada está otro diácono ahí que parecen judiciales.
Y luego si te vas a sentar, llega otro judicial y te tiene que sentar donde ellos dicen, ¿no? Bueno, que suave, ¿no? Pero a mí no me encanta eso. Quiero llegarme con libertad y sentarme donde yo quiera. Me quiero alabar, glorificar al Señor y todo, y a gusto, en libertad, como si fuera una familia, porque así somos, un cuerpo en Cristo Jesús, ¿no? Y sí hay organización aquí, pero usted a veces es como una organización, digamos, como invisible, algo invisible, ¿no? Hay algo invisible, y sí, a veces tú sabes, a veces andan corriendo ahí, no falta alguno de ustedes, los hermanos, no tiene que tener una charola acá, o un martillo, o una escoba para pegarle a alguien. Alguien sale y ya simplemente calma ahí a los niños, ¿no? Algo pasa allá en el parque y no falta José Luis, cuando está bien, cuando está supersónico, pues a veces sabe qué pasa en el parque, ¿no? Algunos de ustedes, porque todos somos una familia que en Cristo Jesús, ¿amén? Entonces, pero no, a veces vemos iglesias que primero las emociones, es la organización, la que más, los programas, hay iglesias que, ¿no? Pero a veces un enfoque en una organización grandísima y se olvida de lo principal que es ¿qué? La palabra, el libro ¿qué? De la ley. ¿Amén? Entonces, lo importante es no olvidarnos de la palabra del Señor, que a través del Espíritu Santo Él puede hacer la obra. Ponte de pie, hermanos, y damos gracias al Señor. El avivamiento empieza cuando empezamos a estudiar, a leer, a comprender, a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Dice, cuando el rey, el sacerdote, la gente empezó a oír la palabra del Señor, vino el Espíritu Santo y los convenció de pecado, amén. El rey rasgó, dijo, qué ingenuos, qué mal hemos sido, hemos apartado del Señor. Dijo, vayan y pregunten, dijo a los sacerdotes, acerca del Señor por mí. Y entraron en oración, entraron en los sacerdotes, todos se doblegaron delante del Señor, el pueblo se doblegó, clamaron al Señor, y vino la palabra del Señor, y el Señor dijo, por cuanto tú, oh rey Josías, has buscado al Señor, te has interesado en las cosas del Señor, en la palabra, y no solo de labios, sino de corazón, el Señor dice que tendrás paz, morirás en paz. Y sí es cierto que hay castigo sobre Israel porque han desobedecido tanto al Señor, y la ira del Señor no terminará sobre Israel porque ellos han sido un pueblo rebelde. Pero tus ojos no mirarán esa amargura y ese sufrimiento, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente.